Hola, ¿qué tal? En el siguiente video hablaremos sobre algunos autores que influyeron en la educación y en la forma de enseñanza que tenemos en la actualidad, como Adolfo Ferrier, Freinet, Henry Wallon, Michael Lobrot, Carl Rogers, Francisco Ferrer, Gerald Méndez, Antonio Gramsci y Louis Althusser. Nuestro equipo está conformado por Karen Selene Román, Areli Herrera, Samantha Velázquez, Silvia Joana y Gina Chávez. Adolfo Ferrier. Adolfo Ferrier fue un pedagogo suizo, nacido en Ginebra, donde siguió estudios universitarios. Su iniciación en la nueva pedagogía se produjo al leer el capítulo sobre las escuelas nuevas de la obra de E. de Molins. La obra pedagógica de Ferrier se halla estrechamente vinculada al movimiento de la escuela nueva, hasta el punto de que es difícil separar las ideas propias de uno y otro. Su acción está caracterizada por la transformación y la renovación frente a la escuela vieja y tradicional. Ferrier propone el concepto de escuela nueva, cuyo funcionamiento se basa en el respeto a los intereses y necesidades del niño, la utilización de métodos activos, el desarrollo de la autonomía, el espíritu crítico y la cooperación. El fin de la educación no es otro que ayudar al niño al desarrollo y desenvolvimiento de sus potencialidades. Es una educación en libertad para la libertad. Celestine Freinet. Pedagogo francés, impulsor de métodos de renovación pedagógica dentro del marco del movimiento llamado la Escuela Nueva. Su concepto de la renovación escolar era solidario de la idea de una renovación social que propiciara la instauración de una sociedad popular donde la escuela tuviera una relación directa con las esferas familiares, sociales y políticas. La educación natural preconizada por Celestine Freinet se estructura en torno a la vida y las actividades del niño, poniendo en práctica una serie de técnicas originales basadas en un conjunto de principios como la motivación, la expresión y la socialización. Freinet tiene como característica que su pedagogía sea renovadora, activa, popular, natural, abierta, paidológica, cooperativista, metodológica, anticapitalista. Además, es una pedagogía que se centra en la renovación del ambiente escolar y en las funciones de los maestros. El objetivo principal de su pedagogía es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando. Henry Wallon fue un psicólogo, médico, filósofo político y educador francés que nació en 1879 y murió en 1962. Fue uno de los pioneros de la psicología genética. Explicó la evolución psicológica del niño desde un marco epistemológico, genético, biológico y social, y desde el materialismo dialéctico e histórico. Junto a Piaget, Vygotsky, el psicoanálisis produjo un corpus teórico sobre el desarrollo psicológico de los individuos en sociedad. A diferencia de los otros teóricos, Wallon interrelacionó lo orgánico con lo social, el contexto histórico y el medio como factores fundamentales. Resaltó el carácter efectivo y emocional de la conciencia y explicó esta como producto de una simbiosis afectiva entre el niño y el otro, su madre y cuidadores principalmente. Para Wallon, todos estos factores están relacionados
y como parte de la dialéctica materialista concibe que todo es producto de la materia, que la evolución va de lo más simple a lo más complejo y el desarrollo es continuo y contingente. Según Guyon, la materia orgánica precede a la materia social, empieza con la fisiología para explicar lo psicológico. No tenemos la intención de explicar la teoría de Guyon, pero queríamos ofrecer unos detalles sobre su trabajo, para darle al lector una brevísima imagen de su trabajo. Guyon, aún reconociendo las limitaciones que él presentaba, él hizo un modelo limitante, positivista y excluyente, así como indicar que voces, discursos e ideologías se observaran. Guyon tenía una concepción limitante y excluyente. Quizás en teoría no, pero al materializar lingüísticamente su teoría, esta no puede escapar a ciertas limitaciones. En Psicología del Niño, Guyon en 1980 explica que cualquier niño normal debe poder adquirir el lenguaje a partir de un determinado momento en su evolución. También Guyon, criticando el determinismo, otra cita que expone las limitaciones de su modelo y las consecuencias prácticas de su visión psicológica es la siguiente: si se trata de simple deficiencia intelectual, ahora está a nuestro alcance medir las aptitudes del niño, con la que ayuda de tareas seleccionadas que nos permiten compararlo a la medida de los otros niños. El problema es mucho más difícil de resolver cuando se trata de esos niños torcidos, viciosos, perversos, en lo que las anomalías se traducen en perturbaciones de conducta y contra quienes la sociedad debe preservarse. La teoría y concepción del desarrollo de Guyon, aunque interdisciplinaria era y contemplaba el cambio continuo y dialecto, se consideraban factores biológicos, sociales, históricos y del contexto. Su discusión respondía y no escapaba a elementos limitantes, reduccionistas y positivistas. Algunos de estos elementos, observados a través de análisis discursivos de varias citas de sus textos, fueron sus metáforas organicistas con lo humano, que lo llevaron a la concepción evolucionista de la subjetividad, donde se esperaba un desarrollo normal, una concepción historicista y desarrollista del humano y un racionalismo. Otros elementos fueron su reducción materialista y su absolutismo, de que todo cambia, así como la idea implícita de que hay una normalidad, un progreso óptimo, esperado y normal. Se encontraron voces, discursos e ideologías racionalistas, clasistas, científicas, materialistas, organicistas, entre otras. A nuestro gusto, la teoría de Guyon es la más comprensiva de las teorías del desarrollo psicológico, ya que interrelaciona y considera diversos factores de la realidad, pero no es exhaustiva. Una serie de factores, por necesarios que sean, no es suficiente para determinar un desarrollo determinado. Explica Guyon. Al igual, Guyon se concentra más en la explicación de lo psicológico que en entender, interpretar todo lo que implica lo psicológico. Independientemente de que no hable de temas que quisiéramos o no observáramos, Guyon presenta un sujeto anormal y otro normal, uno evolucionado y uno inteligente y otro idiota. Su concepción del desarrollo es contingente y abierta, pero produce un modelo psicológico limitado y excluyente. Guyon hizo un trabajo de vanguardia y su teoría sobre el desarrollo psicológico es holística y compleja, pero en este trabajo se intentó exponer que su discurso científico y el desarrollo, aunque complejo, contienen en sí mismo elementos limitantes y excluyentes para la diversidad de subjetividades posible.
Esto para nada implica que la teoría de Wyon no tenga validez ni relevancia. Además, se reconoce que por limitación de tiempo no se pudo realizar un análisis comprensivo. Y eso es lo que se intentaba desarrollar. Michel Labrot era un humanista, psicosociólogo y pedagogo francés, autor de numerosas obras. Fue uno de los principales fundadores de la pedagogía institucional. Lo que caracteriza a Michel Labrot es sin duda la importancia en el que toma la pedagogía institucional, concebida como el análisis dentro de lo que ocurre dentro y fuera de las instituciones educativas. Es aquella que permite a todos los alumnos hacerse cargo en forma total o parcial de su propia formación. Su propuesta pedagógica, denominada pedagogía institucional, nace de la oposición que él sentía hacia la pedagogía tradicionalista de aquella época, la cual se caracterizaba por haber tenido unos programas educativos enfocados al conformismo, estaban enfocadas en difundir la ideología de la clase dominante, en el autoritarismo de los profesores, represión, escuela cuartel y todo muy culto. Se supone que el cambio que él quería era obviamente de mayor responsabilidad y era un cambio profundo de la relación entre maestro y alumnos, mucho más radical que el propuesto por los métodos anticuados. Él quería un método más activo. Por lo tanto, él decía que pues un buen educador debe abstenerse de inferir en los análisis de los educandos y con respecto a la organización escolar debe limitarse a hacer propuestas a los educandos, ya que ellos serán quienes determinen sus procesos de organización y quienes aportarán ideas solo cuando el educando se lo demande. Lo que él quería era que el educando iba a ser responsable de su propio aprendizaje y de su formación a través de la autogestión. Algunos aportes a la educación. La autogestión fue un aporte de autogestión pedagógica como una preparación para la autogestión social. Tenemos lo que era la autogestión política, el cual era un conjunto de actividades de un grupo para defenderse de amenazas externas o internas. ¿Esto qué quería decir? Dentro o fuera del grupo. De ahí tenemos lo que era la terapéutica, que era analista y paciente al realizar actividades específicas para la resolución de conflictos. Autogestión pedagógica, donde el principio consiste en colocar en manos de los alumnos todo lo que sea posible. ¿Qué quiere decir esto? No la elaboración de programas o la decisión de los exámenes, que no dependan ni del docente ni de los alumnos, sino el conjunto de la vida, las actividades y aquella organización de trabajo en la que el interior de este marco funcione. Y pues que no solo los alumnos pueden trabajar o no, sino que además pueden decidir por sí mismos sus relaciones aquí y ahora. Carl Roberts fue un psicólogo norteamericano. Su teoría era sobre la pedagogía o no directiva, ¿sí? Según Roberts, el clima psicológico de la libertad favorecía el pleno desarrollo del individuo. En este proceso se valoraban aspectos importantes tales como la autenticidad y la empatía, donde todo el proceso educativo debería entonces centrarse en el niño, no en el profesor ni en el contenido programático. Para Roberts, los principios de la enseñanza en el aprendizaje son pues que la confianza en las potencialidades humanas, que pues igual la pertinencia del asunto que va a ser dependiendo o enseñando, aprendizaje participativo, autoevaluación y autocrítica y aprendizaje del propio aprendizaje. No se podía enseñar a otra persona directamente, solo se puede facilitar su aprendizaje. Por tal motivo,
pues se hace importante las relaciones personales, de la afectividad. El papel que jugaba el docente en aquel entonces, lo que decía mi Carl Rogers, era que el educador tiene la gran importancia, dado que el autor pues determinaba como facilitador del aprendizaje pues un papel que involucraba varios aspectos. Por ejemplo, pues lo que iba era en aquel entonces comprensión empática, demostración de interés y valoración por el otro, aceptación de la individualidad, aprecio por el aprendiz. El docente pues proporcionaba una gama de recursos que fomentan un ambiente de comprensión en los estudiantes. El objetivo pues de esto, pues de la educación que según decía Rogers, ¿verdad? Es que era ayudar a los individuos a ser capaces pues de que se manifiesten con iniciativas propias para aprender la acción, asumir las responsabilidades y consecuencias de sus acciones y que no solo trabajen para sentir la aprobación de los demás, sino para emprender y alcanzar pues sus propios objetivos. Él decía que no podemos enseñar directamente a una persona, solo podemos facilitar su aprendizaje, pues de este enfoque se deriva el aprendizaje significativo o vivencias. Rogers parte de la incomunicabilidad, ¿sí?, de los saberes, pues en donde el docente no podría establecer una precisión cuáles eran los contenidos significativos de cada alumno, o sea que no estaba en sus manos, y pues estos eran determinados por ellos mismos, era en un proceso personal, ahora sí, cuáles eran para ellos o para nosotros aquellos sus aprendizajes más significativos. La teoría antiautoritarista, como su nombre lo dice, es una crítica al autoritarismo, no solo en la cuestión educativa, sino también en la sociedad. En este video analizaremos dos posturas antiautoritaristas, la del pedagogo Francisco Ferrer y Guardia y la del psicoanalista Gerald Mendel. Francisco Ferrer es un pedagogo español fundador de la escuela moderna, la cual tiene como bases doctrinales el racionalismo librepensador, donde todos los hombres, ricos o pobres, tienen derecho al desarrollo pleno y multilateral de su personalidad, donde la razón artificial de las supersticiones, la ignorancia y las ideologías sea suplantada por la razón natural, de las verdades indiscutibles, los hechos demostrados y verificables. Para Ferrer, la escuela debe tener las siguientes características. Debe de ser integral, integración del trabajo manual y cerebral, racional, basada exclusivamente en la razón y en la ciencia, libertaria, su objetivo debe ser formar hombres libres y respetuosos de los demás, y mixta, igualitaria para ambos sexos y clases. Es decir, debe de apoyarse en base científica y racional, excluyendo toda mística y religiosidad. Debe preocuparse no solo de la inteligencia, sino también del carácter, de la voluntad, del desarrollo físico y moral. La educación moral debe de ser práctica, no teórica, apoyarse en la ley natural de la solidaridad. La enseñanza debe ajustarse a las características y posibilidades psicológicas de cada niño. Para ello, sustituirá el estudio dogmático por el racional de las ciencias naturales. Excitará, desarrollará y digerirá las aptitudes propias de cada niño, a fin de que en la totalidad del propio valer individual no solo sea un miembro útil a la sociedad, sino que, como consecuencia, eleve proporcionalmente el valor de la colectividad. Enseñará los verdaderos deberes sociales de conformidad con la justicia máxima. No hay deberes sin derechos, no hay derechos sin deberes. En vista del buen éxito de la enseñanza mixta que se obtiene en el extranjero,
Para realizar el propósito de la escuela moderna, encaminado a preparar a una sociedad verdaderamente fraternal, sin categorías de sexo ni clase, se aceptarán a niños de ambos sexos a partir de los 5 años. La metodología usada por Ferrer en la escuela moderna es la coeducación de sexos, la coeducación de clases sociales. Da gran importancia a la higiene escolar, la autoevaluación como forma de evaluar al niño y el material de trabajo, por ejemplo, la biblioteca escolar, y dar importancia al juego para adquirir el conocimiento. El objetivo de la escuela moderna es para Ferrer una labor emancipadora, de lucha contra la ignorancia y el error, que para Ferrer eran las bases de las diferencias y antagonismos de clase. La misión de la escuela moderna consiste en hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. El análisis psicosociológico de Gerald Mendel nos expone la importancia de la autoridad de las instituciones en el desarrollo del niño. Sean estas la familia, religión, gobierno, socioculturales, etc. Señala lo que el fenómeno de la autoridad de estas instituciones pueden causar en el niño. Ya que utilizan la culpabilidad como medio de sumisión, lo cual genera traumas. Y después rechazo a estas mismas instituciones, obligando al adulto a estar en un estado de infantización, es decir, de sumisión, lo cual no lo hace ser libre. Mendel califica a la escuela como una institución transmisora de todos los conflictos, temores y defensas relacionadas a cada época, teniendo como resultado un sistema que despose de los bienes a los niños sin entregarles nada a cambio. Mendel propone una renovación pedagógica, la cual tiene las siguientes características. El acto educativo del niño hace referencia que es en la actividad del niño donde debe de buscarse el aprendizaje. Por ejemplo, aprender jugando y la no directividad. El trabajo productivo remunerado del niño. La idea marxista que sostiene el derecho del trabajo adulto en la vida del niño en la escuela. El poder colectivo. La organización de los niños como clase social que proponga a su maestro actividades. El rol del maestro es apoyar a los alumnos en la creación de su clase. La improbabilidad. Hacer de la escuela la institución evolutiva, que se adapta a las necesidades sociales y tecnológicas de su época. El objetivo de esta educación es adquirir conocimiento, adquirir el aprendizaje de la responsabilidad y la libertad social, facilitar el proceso madurativo del niño y del adolescente, lo cual ayuda a los niños a obtener las características principales del estado de infancia, que son una relación privilegiada con la fantasía y con el juego, una relación de grupo cercana a la relación funcional, una creatividad entendida como capacidad de explotación de las posibilidades no realizadas, una curiosidad sin límites, unida a una extraordinaria capacidad de asimilación, una alegría desbordante. Estas características deben permanecer a lo largo de la vida. Podemos concluir que la escuela para Mendel es el reconocimiento de las problemáticas sociales y la solución de estas mediante el conocimiento. Antonio Gramsci, 1891-1937. Fue un filósofo, teórico marxista
político, sociólogo y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Antonio Gramsci escribió en la cárcel el texto más importante que se haya escrito sobre la función educativa y política de los intelectuales. En total, 2.848 páginas de notas manuscritas que hoy en día se conocen como Cuadernos de la Cárcel. Pedagogía de Gramsci. Antonio Gramsci no fue un especialista en temas de educación. Su preocupación por los problemas educativos tenían una doble motivación. Por un lado, la educación de sus hijos, Delio y Giuliano, y por otro, la investigación teórico-práctica. Nos dice Gramsci, el Estado debe concebirse como educador precisamente en cuanto tiende a crear un nuevo tipo de civilización. Para Gramsci existe una clara relación entre pedagogía y hegemonía. Gramsci sostiene que todos los hombres son intelectuales. Considera que la conciencia del niño se forma en relación a su ambiente y a su medio social, porque la espontaneidad se hace problemática. El permitir el espontáneo desarrollo de la personalidad del niño es una actitud reaccionaria. Lo que debe hacerse es crear instituciones preescolares que permitan superar las deficiencias del ambiente del origen del niño. Las escuelas liberales que no educan democráticamente a los niños. Gramsci prefería la escuela clásica italiana, a la que considera como formativa, humanista, capaz de captar todos los aspectos de la realidad, sus actividades prácticas. Él pone la creación de una escuela unitaria, escuela única inicial de cultura general, humanista, formativa, que equilibre justamente el desarrollo de la capacidad del trabajo manual. A la escuela unitaria la concibe como activa, ser una escuela ligada a la vida y sostenida por el Estado. Gramsci considera que la escuela unitaria debe tener varias etapas. Se disciplina al niño. El niño ya es responsable y autónomo. El maestro se convierte en guía. Gramsci marca en la vida del niño dos etapas, antes y después de la pubertad. En la primera etapa, la educación debe caracterizarse por cierta acción y disciplina necesaria para formar la personalidad del niño. Después de la pubertad, toda intervención se hace odiosa, tiránica, insoportable. En esta etapa, la educación debe ser más creativa y libre, fomentando la autodisciplina y la autonomía. Louis Althusser, Birman Dreis, 1918, París, 1990. Filósofo francés. Está considerado, junto con Levi Strauss y Lacan, uno de los representantes más destacados del estructuralismo francés, en lo que se refiere al análisis de las ciencias humanas. Aunque siempre negó estar vinculado a dicha corriente, marxista convencido, se propuso hacer una lectura fiel de Karl Marx, a partir de la sistemática estructural, y delimitar una clara distinción entre el primer Marx y el último Marx. El Estado. La tradición marxista es formal, desde el Manifiesto y el 18 Brumario.
en todos los textos clásicos posteriores, ante todo el de Marx sobre la Comuna de París y el de Lenin sobre el Estado y la Revolución. El Estado es concebido explícitamente como aparato represivo. El Estado es una máquina de represión que permite a las clases dominantes, en el siglo XIX, a la clase burguesa y a la clase de los grandes terratenientes, asegurar su dominación sobre la clase obrera para someterla al proceso de extorsión de la plusvalía, es decir, a la explotación capitalista. El Estado es ante todo lo que los clásicos del marxismo han llamado el aparato de Estado. Se incluye en esta denominación no solo al aparato especializado, en sentido estricto, cuya existencia y necesidad conocemos a partir de las exigencias de la práctica jurídica, a saber, la policía, los tribunales y las prisiones, sino también el ejército que interviene directamente como fuerza represiva de apoyo. El proletariado ha pagado con su sangre esta experiencia, cuando la policía y sus cuerpos auxiliares son desbordados por los acontecimientos, y, por encima de este conjunto, al jefe de Estado, al gobierno y a la administración. Presentada en esta forma, la teoría marxista-leninista del Estado abarca lo esencial, y ni por un momento se pretende dudar de que ahí está lo esencial, el aparato de Estado que define a este como fuerza de ejecución y de intervención represiva, al servicio de las clases dominantes, en la lucha de clases librada por la burguesía y sus aliados contra el proletariado. Es realmente el Estado y define perfectamente su función fundamental. Los aparatos ideológicos de Estado. Lo que se debe agregar a la teoría marxista del Estado es entonces otra cosa. Aquí debemos avanzar con prudencia, en un terreno en el que los clásicos del marxismo nos procedieron hace mucho tiempo, pero sin haber sistematizado en forma teórica los decisivos progresos que sus experiencias y análisis implican. En efecto, sus experiencias y análisis permanecieron ante todo en el campo de la práctica política. En realidad, los clásicos del marxismo, en su práctica política, han tratado al Estado como una realidad más compleja que la definición dada en la teoría marxista del Estado, y que la definición más completa que acabamos de dar. Ellos reconocieron esta complejidad en su práctica, pero no la expresaron correspondientemente en teoría.